Bueno, vamos a resolver un ejercicio, el ejercicio 8 de la guía de gases ideales. Al principio les voy a hacer un breve repaso, que bueno, algo que tienen que tener en cuenta para resolver esta guía es que siempre van a tener que usar, o por lo general la mayoría de los ejercicios, la ecuación de gases ideales, que esto obviamente se explicó mucho mejor en la teoría. Recuerda que la ecuación de gases ideales es esta sola que tenemos acá, y es una ecuación que relaciona la presión, que se expresa con la P, que puede ir en unidades como atmósfera, pascal, hectopascal, milímetros de mercurio, en otras. Ustedes acá tienen que tener en cuenta la conversión de unidades. Tienen en cuenta el volumen del gas que vamos a utilizar. Tienen en cuenta los números de moles, que se expresa con una N minúscula. Se utiliza la constante universal de gases ideales, que tenemos dos expresiones, dependiendo de las unidades en las que se usa, pero se puede obtener la equivalencia de las dos. Tenemos esta expresión de constante universal de gases ideales, que es 0,082 litros atmósfera por Kelvin mol, o sobre Kelvin mol, o esta que es 8,1314 joules sobre mol Kelvin. Y después tenemos el otro parámetro, si se quiere, que es la temperatura. Que la temperatura, para utilizar esta ecuación, sí o sí tiene que ir en grados en Kelvin. Kelvin es otra unidad de temperatura, así como es grados centígrados, como son Fahrenheit. ¿Cómo se pasa de grados centígrados a Kelvin? Por ejemplo, si nos da una temperatura en X grados centígrados, le sumamos ese valor 273,15 y obtenemos la temperatura en Kelvin. Por ejemplo, si tengo 20 grados centígrados y la quiero pasar a Kelvin, sumo 20 más 273,15 y obtengo la temperatura en grados Kelvin. No se dice grados Kelvin, lo voy a decir muchas veces y está mal dicho. Entonces, para resolver esta guía, lo que tienen que tener en cuenta siempre es esta ecuación. Seguramente les van a pedir, capaz que no les van a dar el valor de la presión, pero les van a dar ciertos datos donde ustedes tienen que despejar el valor de la presión. O que ahora vamos a hacer el ejercicio 8, en donde no les dan los valores de todos los parámetros, hay que despejarlo a través de otros. Entonces, vamos a resolver el ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos dice, ¿no?, que tenemos como dato un mol de un gas, no dice cuál, no importa, ocupa 27 litros y nos da la densidad, que es de 1,41 gramos por litro, que está a una temperatura y a una presión que no nos indica. Entonces, la primera pregunta que nos dicen es ¿cuál sería el peso molecular de ese gas? Bueno, nosotros, y esto también lo veo en la teoría, y si no se los aclaro yo ahora, el peso molecular, lo voy a expresar así, con PM gran mayúscula, es proporcional a la masa del gas respecto a la cantidad de número de moles que tengo de gas. Esto es la masa, lo pongo acá. Recuerden, masa puede ir expresado en unidades de gramos, kilogramos, sobre el número de moles. El pulso, señora. Bueno. Entonces nos dice, bueno, resolver el peso molecular de este gas con estos datos que nos están dando. Vamos a poner los datos. Siempre cuando hagan un ejercicio les aconsejo que pongan lo que le están pidiendo, esta es mi incógnita, y mi dato, aquí, vamos a poner otro color. Datos. ¿Qué información tengo? Sé que N es igual a un mol, que el gas ocupa tantos litros, o sea, me están dando el volumen, que lo vamos a empezar con la B larga, perdón, me corta, en mayúscula, que son 27 litros. Y la densidad me dice que es 1,41 gramos por litro.
Está bien, me dicen, dame el peso molecular. Bueno, necesito la masa y el número de moles. ¿El número de moles lo tengo? Sí, que es 1. Listo, ya está. Me falta la masa. ¿Cómo puedo sacar la masa yo con estos datos que me están dando? Bueno, hay una relación, por ejemplo, vamos a hacerlo directamente ahí. Vamos a usar esto. La densidad y el volumen me da el valor de la masa. ¿Por qué? Porque la densidad es masa sobre volumen. Entonces, de alguna cierta manera me están dando el valor de la masa. El tema es que yo lo tengo que despejar, lo tengo que encontrar. ¿Cómo? Bueno, como yo tengo que la densidad es masa sobre volumen, despejo lo que es masa, va a ser la densidad por el volumen que me están dando. Entonces, a ver que no estoy muy cacho, ahí está. La masa va a ser igual a la densidad 1,41. Vieron que acá, de vuelta, no nos dan el valor, nos daban los números de moles, pero de alguna cierta manera hay que saber usar otras expresiones para obtener otra información. Eso pasa en toda la materia. La masa es igual a 1,41 gramos por litro por... ¿Qué le está pasando a esto? Ok. Vamos por litro por... Disculpen, que aparece este cartel. Por el volumen era 27 litros. Una multiplicación se cancela este con este. Y 1,41 por 27 litros nos da 38,07 gramos. ¿Tengo la masa? Sí, perfecto. Entonces el peso molecular, me coloco el lapicito, que nos estaban preguntando. Vamos a escribirlo mejor. El peso molecular va a ser igual a 38,07 gramos dividido la cantidad de moles, que en este caso era un mol. Ya está, esa es la solución. Miren las unidades de esto, ténganlo en cuenta, presten atención. ¿Me dio las unidades correctas de peso molecular? Sí. Gramos por mol. ¿Tengo las unidades? Sí. Entonces si se viene el despeje. Si yo acá puse litros, yo sé que la unidad de peso molecular es gramo por mol y acá abajo tenía litros, hay algo donde yo le pifié. Entonces tengan en cuenta cada vez que en el resultado final si las unidades son correctas. Es decir, tienen que tener noción de las unidades de las cosas que les están preguntando. Si ustedes les preguntan, dame el valor de la densidad de cualquier gas, tienen que saber que la densidad, la unidad, que se expresa así, unidad con corchetes, de la densidad, tiene que ser kilogramos o gramos, tiene que tener unidad de masa sobre unidad de volumen. Por ejemplo, centímetros cúbicos, puede ser una. Es decir, masa sobre volumen. Esto lo tienen que tener en cuenta para toda la materia, para toda la carrera. Tienen que tener en cuenta las unidades con las que ustedes están trabajando para saber si es lógico a lo que están llegando, al resultado final que están llegando. Entonces ya resolvimos el punto A. Ahora el punto B nos preguntaba la densidad del gas en condiciones normales de presión y temperatura. Ya nos estaban dando la densidad del gas, pero ahora nos dicen bajo ciertos criterios, en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, vamos a resolver el inciso B. No hay problema. La densidad. ¿Cuál
cuál es la densidad del gas, esta sería mi incógnita, cuando yo estoy en condiciones normales de temperatura. ¿Qué son las condiciones normales de temperatura? Es cuando la presión es igual a una atmósfera, que también se puede expresar como 10.000 Ay, perdón. Vamos a hacer esto de vuelta. Eso no me gusta cómo quedó. Vamos a hacerlo ahí. O lo podemos expresar en unidades de pascales. Y la otra condición normal de normales es la de la temperatura. Que es a 0 grados, que sería a 273 Kelvin. Esto sería, ¿cómo es que le dice ahí? CNP, condición normal de presión y temperatura. Me pido disculpas por ese cartel que aparece a cada rato. Entonces, tenemos que hallar la densidad con estos valores, con la presión en la atmósfera y la temperatura en 273 Kelvin. Entonces, parto de la ecuación de gases ideales. Y ahora los números de moles no lo vamos a considerar como 1, sino, porque en realidad sí, es 1, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos piden, ¿cuál es la densidad? La densidad es masa sobre volumen. El volumen no lo tengo, ¿cuál es el volumen? Condición normal de temperatura. Porque es condición normal de presión y temperatura, y el volumen no lo tengo. Entonces, y la masa tampoco va así, real la masa está relacionado al ítem A. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver. ¿Cómo hago yo para sacar o sea, la idea es meter esta expresión acá adentro? Porque yo tengo información de esto y yo tengo información de esto. Entonces quiero mezclar las dos ecuaciones o las dos fórmulas. Entonces, yo sé que si relaciono masa con volumen, que de alguna manera los números de moles me habla de la masa, voy a tener el dato de la densidad. Entonces, ¿cómo hago? Yo sabía que el peso molecular era proporcional a la masa sobre el número de moles. Entonces, este cartelito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir en otro lado, así no nos molesta el cartelito. No puedo desconectarme encima. Esto de sincronización. Sabíamos que el peso molecular es proporcional a masa sobre el número de moles.
Entonces, como el número de moles ahora va a ser distinto, y yo tengo datos del peso molecular, me faltan los datos del volumen, vamos a relacionar el número de moles, lo vamos a sacar de acá, y vamos a decir que el número de moles es masa sobre el peso molecular. Entonces, vengo acá, voy a querer meter esta expresión que tengo acá, la voy a querer meter acá, en la ecuación de gases ideales. Entonces tengo que P por B va a ser igual, no voy a usar n el número de moles, y voy a poner el dato de masa sobre el peso molecular por la constante de gases ideales por la temperatura. Junto estas dos variables, volumen y masa, tal que me quede la relación de densidad, es decir, pongo P, esto que está viendo paso multiplicando por, voy a bajar esto, vamos a escribirlo mejor, P es la presión por el peso molecular, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo por temperatura, es igual a masa sobre volumen. Esto es lo que me están pidiendo, es la incógnita que yo tenía que hallar. Y todo esto, que lo vamos a poner rojito, todo esto es dato. Quedó medio chancho, ¿no? Ahí está. Todo esto que tenemos acá es dato. Simplemente tenemos que reemplazar los datos y tenemos la densidad, que es masa sobre volumen. Entonces, ¿cuál era la presión? La presión era la presión en condiciones normales de temperatura. Que yo voy a usar la expresión en pascales. 10.1325. Y acá yo me voy a adelantar, ahora lo voy a mostrar, que en vez de poner pascales, abro la unidad pascal. Y ahora vamos a ver qué era pascal. ¿Por qué? Porque de esa manera yo simplifico todo más rápido. Disculpe, a ver si puedo sacar esto. No me acuerdo. Bueno, no creo que se haya ido. Esto que tenemos acá es la presión. Y esto es unidades pascales. ¿Por qué? Porque pascal es newton. Yo newton lo expreso así con NW sobre metro cuadrado. Metro cuadrado está acá y todo esto que tenemos acá es newton, que es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Por peso molecular. El peso molecular, que lo habíamos hallado antes, que era... bueno, sí, vamos a ponerlo. En realidad el peso molecular ya lo voy a poner pasado de unidades, ahora se lo voy a explicar. Esto estaba en gramos y si lo pasan a kilogramos les tiene que quedar de esta manera, que simplemente es Recuerden que nosotros habíamos hallado el peso molecular gramos por mol. Tienen que pasar de gramos a kilogramos. O sea, recuerden que, a ver si tengo un espacio más. Esto me molesta. Bueno, este costado no lo podemos usar porque me parece eso y me está molestando. Y no me puedo desconectar a internet porque estoy usando esto que es online. Vamos a ver. El peso molecular era 38,5
0,7 gramos por mol. O sea, esto que está en gramos lo vamos a pasar a kilogramos y tienen que hacer. Regla de 3 simples. 1000 gramos es un kilogramo. ,38,07 gramos. Esto por 1 dividido 1000 tiene que dar 0,038 kilogramos. De esta manera pueden pasar gramos a kilogramos. Y es como lo tienen que usar en esta ocasión para obtener la densidad. Yo ya acá hice la conversión, pero acá arriba se lo aclaré. Todo esto por 1 sobre R por T. ¿Qué sería R? R yo voy a usar la expresión de constante de gases ideales, esta, la de 8,1314. ¿Por qué esta? Y porque tengo unidades de Joule, mol, Kelvin que ya me van a ayudar para simplificar el resto de las unidades. Mol, Kelvin por T, que son 273 Kelvin, que eran condiciones normales de temperatura, que es este valor. Todo esto es igual a la densidad, que me estaban preguntando, la masa sobre volumen. Se tiene que acá multiplico la presión con la presión molecular y lo divido, que es lo mismo que hacer multiplicarlo por 1 sobre la constante de gases ideales y la temperatura. Entonces empiezo a simplificar las unidades y por ejemplo mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin, bien, me queda, lo dejamos así, hacemos la cuenta, multiplicamos estos dos valores y lo dividimos por estos valores y me va a quedar 1,7, pero acá yo quiero ver quiero que vean cómo es el tema de las unidades, porque acá me quedo kilogramo por kilogramo, pero acá tengo dando vuelta joules. Recuerden a qué es igual a joules. Joules es igual a kilogramo metros sobre segundos al cuadrado por metro. ¿Qué es esto? Newton por metro. Esto es igual a joules. Entonces, en vez de poner joules, acá voy a poner kilogramos metros sobre segundo. O sea, si ustedes hacen esa cuenta con los números, multiplican y dividen el número, les tiene que dar 1,7. Y acá vuelven a poner, si quieren, kilogramos metros segundos al cuadrado. Pongo las unidades que me quedan acá arriba. Me quedó 1 sobre metros al cuadrado. Me quedó todavía este kilogramo acá arriba. Y me quedó 1 por las unidades de acá abajo que teníamos joule, que en vez de poner joule, vamos a poner kilogramos metros al cuadrado segundos al cuadrado. Todo esto es la densidad. Y ahora van a ver, este kilogramo se va con este kilogramo. Claro, necesito que me quede metros cúbicos, ¿no? Entonces este metro se me va con un metro, me queda un metro acá. Este segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado. Y me quedan las unidades que yo quiero, que es 1,7. Me quedo este kilogramo. Este metro cuadrado acá abajo. Perdón, este metro por metro cuadrado. Esto es igual a 1,7 kilogramos sobre metro cúbico. Ese es el valor de la densidad. Tengo unidades de densidad, sí, masa
sobre volumen. Y este es el resultado que tenían que llegar. O sea, básicamente tenían que partir de la ecuación de gases ideales y relacionar el número de moles con el volumen. ¿Por qué? Porque eso me da el valor de la densidad. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo sacar la densidad con los números de moles, necesito la masa. Entonces, uso la relación de peso molecular, donde en vez de incorporar el número de moles, incorporo la masa sobre el peso molecular, y como el peso molecular yo lo había obtenido del ejercicio anterior, y me queda masa sobre volumen, que es la densidad que me está preguntando, y todos estos datos, puedo llegar al resultado final. Pero lo que tienen que tener en cuenta son las unidades, obviamente. Acá me di cuenta con tiempo de que la unidad que me conviene utilizar acá, de la constante universal, no es la de atmósfera. Puedo usar lo que ustedes quieran, pero yo, por ejemplo, me gusta más trabajar con joules y no con atmósfera. Yo trabajo más con joules. Yo sé que joules, si los descompongo, son en estas unidades, después voy simplificando y me aseguro de que yo llego a las unidades que yo quiero llegar, que son kilogramos sobre metro cúbico. Y después el valor, bueno, es multiplicar y dividir números, eso no hay ningún problema. Bueno, espero que lo hayan entendido, capaz que fue medio engorroso con este cartelito que me aparecía acá arriba. Cualquier cosa nos pueden preguntar. Nada, esto es todo.